Hola, ¿qué tal? Soy Yasmin Martínez y yo me encuentro en el área de microbiología clínica en recepción de muestras. El día de hoy me gustaría platicarles acerca de los líquidos corporales estériles y la importancia de estas muestras en el laboratorio de microbiología. Yo me encuentro en el área de recepción de muestras y quiero compartirles acerca de la recepción y los criterios que tomamos en cuenta para aceptar o rechazar muestras. Dentro de los líquidos corporales estériles tenemos el líquido cefalorraquídeo. Cuando existe alguna patología en la que el médico sospeche una infección en las meninges, va a optar por obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo y enviarla al laboratorio de microbiología para su análisis. Durante este procedimiento, un paso importante es la correcta asepsia en el sitio de punción y recolectar la muestra en contenedores adecuados. Se pueden utilizar frascos de vidrio con tapón de goma o tubos de vidrio con tapón de rosca. Lo importante es que la muestra no se derrame y no entre en contacto con el exterior. Algunos ejemplos de muestras inadecuadas, es decir, que no van a permitir que la muestra sea confiable, son cuando se transporta el líquido cefalorraquídeo en un frasco con tapón de gasa o con un poco de parafín, porque la muestra se puede derramar y o contaminar. Otro ejemplo, cuando la muestra viene inmersa en hielo, si esta no viene correctamente cerrada, el agua puede entrar y contaminarla. ¿Cuáles son los criterios que se consideran al momento de recibir las muestras de líquido cefalorraquídeo? Bien, se puede preguntar a la persona que entrega la muestra, puede ser el médico o el familiar, cómo es que transportó la muestra hasta llegar a las instalaciones del laboratorio. Es importante ya que en algunas ocasiones las muestras han sido refrigeradas y estas ya no son consideradas muestras viables, debido a que algunos microorganismos causantes de infecciones en las meninges son sensibles a los cambios de temperatura, como lo son Neisseria meningitidis o Haemophilus influenzae. En cuanto al volumen, que es otro criterio que tomamos en cuenta a la hora de recibir una muestra, requerimos un volumen adecuado y suficiente para realizar los estudios solicitados por el médico. Debe considerarse por lo menos 1 mililitro para cada estudio. Los estudios que se pueden realizar en este tipo de muestra son cultivo de bacterias, micobacterias, hongos, antígeno de criptococo y algunas pruebas moleculares como serían PCR multiplex y el GeneXpert para Mycobacterium tuberculosis. El cultivo de bacterias se realiza inoculando líquido cefalorraquídeo en un frasco de hemocultivo suplementado con FOS. Se realizan las laminillas para la tinción de Gram y Sil-Nielsen, pudiendo observar bacterias y levaduras como se muestra en la imagen. El cultivo de micobacterias se realiza inoculando el líquido cefalorraquídeo en un medio líquido Millet. El cultivo de hongos se realiza inoculando el medio Mycocell y Saburó y se realizan laminillas para una tinción con tinta china, en la cual en algunas ocasiones se pueden observar, como en este caso, al hongo levaduriforme encapsulado denominado Cryptococcus neformans. En cuanto a las pruebas moleculares, se realizan inoculando muestras en los cartuchos correspondientes a cada estudio. En cuanto a los criterios de rechazo para la muestra de líquido cefalorraquídeo, la única ocasión en la cual la muestra no se va a recibir va a ser por identificación fallida, es decir, que el nombre del paciente no corresponda con la solicitud enviada por el médico. Si una muestra llega derramada, mal cerrada o se conservó en frío, se tiene que recibir debido a que es una muestra importante. Únicamente se debe especificar en la solicitud que el líquido no llegó en las condiciones adecuadas para que sea considerado por el médico al momento de emitir el diagnóstico. Existen otros líquidos que también se manejan, se reciben y se procesan en el laboratorio de microbiología clínica, que son los líquidos corporales estériles. Estos van a ser líquidos que se van a encontrar de manera excesiva en una cavidad. Este padecimiento va a deberse a diferentes causas, entre una de ellas va a ser una infección provocada por un microorganismo. Entre estos líquidos se van a encontrar el líquido pleural, líquido pericárdico, líquido peritoneal y líquido sinovial. Entonces, estas muestras van a ser consideradas importantes al provenir de los sitios anatómicamente estériles. Entonces, conocer al agente etiológico que está causando la infección va a ser crucial para que el médico pueda dar un diagnóstico y tratamiento adecuado. Cuando llegan al laboratorio, ¿cómo se transportan? Pueden venir en frascos estériles, como en trampas de este tipo, que tengan tapón de rosca o algunos casos pueden ser enviados en jeringa. Cabe mencionar que enviar y recibir muestras en jeringas no es lo adecuado, debido al riesgo que se expone el personal al manipular este tipo de recipientes.
Estos, se van a llevar lo más rápido posible al laboratorio de microbiología para ser analizados, bajo la sospecha de que existan microorganismos anaerobios que estén causando esta infección. En caso de no contar con algunos de estos contenedores, las muestras pueden ser enviadas en tubo de sangre que no tenga ningún aditivo. Es importante mencionar que en algunas ocasiones es necesario que se agregue un anticoagulante. Generalmente el que se usa de manera más común es la heparina. Sin embargo, se ha visto que tiene efecto tóxico sobre microorganismos, por lo cual no es recomendable agregar un anticoagulante cuando la muestra se destina al laboratorio de microbiología clínica. También, si un médico lo considera, puede enviar la muestra inoculada en frascos de hemocultivo hasta llegar al laboratorio de microbiología clínica. Puede utilizar frascos anaerobios si es que está sospechando de algún microorganismo anaerobio. Al recibir las muestras, si éstas se observan hialinas, se centrifugan a 3500 revoluciones por minuto durante 20 minutos. Se decanta dejando alrededor de 2 a 8 mililitros dependiendo del número de estudios solicitados por el médico. Los líquidos purulentos no se centrifugan y se procesan directamente. Los estudios que se realizan en estas muestras y el volumen requerido para cada uno son los siguientes. Cultivo de bacterias 1 mililitro, cultivo de micobacterias de 2 a 5 mililitros, cultivo de hongos 1 mililitro y GeneXpert para Mycobacterium tuberculosis 1 mililitro. El cultivo de bacterias se realiza inoculando muestra en medios como chocolate, sangre y McConkey, y también en tioglicolato. Se realizan laminillas para tinción de Gram y ZN. En cuanto al cultivo de micobacterias, se realiza inoculando la muestra previa descontaminación en un medio líquido Midget y en un medio de Lowenstein-Jensen. Y se realiza la baciloscopia de cultivo, como se observa en la siguiente imagen, mediante la tinción de auramina-rodamina. En cuanto al cultivo de hongos, se realiza inoculando el medio micocel y medio saburo. En cuanto a los criterios de rechazo de estas muestras en específico, se tomarán como inadecuadas las muestras que se encuentren derramadas, cuando la muestra se transporte en un frasco inadecuado o no sea estéril, o cuando la muestra no venga etiquetada correctamente, es decir, que no coincide la etiqueta de la muestra con la solicitud enviada. Y con respecto al volumen, las muestras no se van a rechazar, únicamente se le comenta al médico que la muestra es insuficiente y que tiene que decidir los estudios que va a priorizar para obtener el correcto diagnóstico del paciente. Por mi parte es todo, muchas gracias.